Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera Pedro, en el capítulo 2, y vamos a leer en esta oportunidad desde el versículo 13 hasta el final. Dice la palabra de Dios: Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Porque esto es agradable, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofetados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta aquí la lectura de hoy, y vamos a darle ahora lugar al pastor Marco Pablo para que continúe con la reunión. Bien, continuando, queridos, con esta serie de pensamientos que vamos teniendo eventualmente. Este pasaje lo venía leyendo esta semana y repasando un poco también los puntos ya vistos y tratando también de entender los propósitos de Dios para la vida de cada uno, para mi vida personal. Y lo que me llamó la atención pensando en estos días es que esta carta, ustedes bien lo hemos repetido en distintas reuniones, que el propósito era justamente el sufrimiento, y cómo ciertos hermanos que habían sido esparcidos lo fueron viviendo, y es una carta que les enseña a estos hermanos que estaban pasando por esta situación de sufrimiento, padecimiento, dolor y penas, que eran peregrinos y extranjeros en una ciudad donde nada les pertenecía, con distintas experiencias. El apóstol les va marcando el paso de cómo debían comportarse en esta situación, cómo tenían que ir tratándose los unos a los otros y cómo manifestar esta esperanza en medio del sufrimiento, que, como dice el diccionario bíblico, que la esperanza en medio del sufrimiento ha sido engendrada por la perspectiva de una esperanza, ¿sí?, de algo que va a venir, por la venida del príncipe de los pastores. Entonces, ¿por qué me pareció interesante esta definición?
porque en realidad para nuestra lógica, en medio del sufrimiento o de experiencias que podemos llegar a estar pasando, no tiene lógica tener esperanza. No tiene lógica poder pensar que uno tiene que estar gozoso y alegre en medio de las tribulaciones, sino el propósito o lo que nosotros tomamos como normal es que el sufrimiento es por alguna causa siempre mala, que algo hemos hecho o algo estamos haciendo, pero el propósito del sufrimiento, según la palabra de Dios, es justamente glorificar a Dios. Y el Señor permite ciertas experiencias a lo largo de nuestras vidas con el propósito justamente de glorificar su nombre. Como hijos de Dios, poder glorificar a aquel que nos salvó, que nos rescató. Entonces el apóstol les va haciendo a estos hermanos, como hemos visto ya a lo largo de estos capítulos, distintas reseñas que yo me las fui enumerando un poquito para no perderme, de las enseñanzas, ¿no? Primero, que fueron elegidos por Dios para ser hijos de Dios, que Dios los conoció antes de la fundación del mundo y para esto Cristo los vino a salvar y conocieron a Cristo Jesús como Salvador personal. Segundo punto que me fui anotando fue la prueba de la fe. Esa prueba, mucho más preciosa, como dice aquí la palabra, que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Ser santos, porque Dios es santo, manifestar el amor fraternal, dejar la pasada manera de vivir, recordar sobre el fundamento que deben ser edificados, cuando hablaba justamente de la principal piedra del ángulo, y también que son un linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido, y explicando también, les explica justamente la necesidad de abstenerse de los deseos carnales y el trato entre los gentiles. Entonces estos puntos resumidos, si uno los piensa desde una perspectiva de enseñanza, vemos cómo el apóstol les enseña a comportarse en este lugar en el cual, cuando habla de extranjeros o de peregrinos, habla del lugar de personas que no tienen nada o que están en forma pasajera. Y es una forma que también en lo personal uno tiene que ir aprendiendo a comportarse, a ver cómo se comporta en este mundo y no hacernos tesoros en los cielos. Y esta mañana, aquí en el mundo, y haceros tesoros en los cielos. Y esta mañana, mientras estábamos en la clase, una de las jovencitas me dijo así en la clase que estaba leyendo el libro de Génesis. Yo les pido que lean de una semana para la otra los capítulos que vamos a tratar. Y dice, la verdad que voy leyendo el libro de Génesis y es muy turbio, muchas cosas que cuenta. Las cosas como, me llamó mucho la atención la palabra que usó. Ya le había llamado mucho la atención el pecado de las hijas de Lot, y le llamaba mucho la atención también cómo se iba repitiendo el hecho de que las esposas tanto de Abraham, de Isaac y luego también de Jacob iban dando a sus siervas para tener hijos, y le llamaba mucho la atención estas cuestiones. Y lo que concluíamos era justamente cómo el corazón del hombre no cambia, que el corazón del hombre se mantiene y que el corazón del hombre siempre va a ser todo lo contrario a lo que Dios establece. Y pensando en la experiencia de José, que estudiamos hoy a la mañana, llamaba la atención justamente que de José, así como se mostraron cosas negativas cuando estudiamos de Abraham, que no obedeció al principio en todo a lo que Dios le había mandado, como Isaac fue obediente a Dios, pero también no esperó en la promesa,
en el caso de Jacob, que era engañador y que usurpador, nos llamaba la atención que cuando estudiamos sobre José, no se dan aspectos negativos marcados, si bien sabemos que era pecador, pero una de las cosas que pensaba cuando estábamos en la clase era cómo José, si bien era pecador y era joven y tuvo que sufrir muchas cuestiones, él vivió en carne propia lo que era ser extranjero y peregrino, como por su sinceridad de corazón, porque una de las cosas que marcábamos esta mañana era que los hermanos no lo querían porque le contaba todo al padre, porque el padre lo amaba más que a los otros hijos. Pero una de las cosas que marcábamos justamente era que José, las cosas que contaba o que decía, es mi parecer, ¿no? No las hacía con maldad, sino que lo hacía con sinceridad, ir a contar a los padres lo mal que se portaban sus hermanos. Uno puede decir, bueno, eso no tiene coherencia, no creo que sea así. Y tomábamos el ejemplo de los niños o nosotros mismos, cuando íbamos a contarles a nuestros padres lo que hacían nuestros hermanos, ¿con qué propósito? Que los faje a mi hermanito, ¿sí? Que hacer justicia, que mi mamá le pegue, o mi hermana, bueno, y nos denunciábamos los unos a los otros. Pero en José lo que veía, o por lo menos me llamaba la atención, era que él lo hacía con sinceridad de corazón, no lo hacía con la intención de castigar a sus hermanos, sino creo que la palabra de Dios lo hubiese denunciado. Pero marca esta característica, que para José, evidentemente, por eso Dios luego le da estos sueños para tratar que luego se iban a cumplir en su vida muchos años después. Pero Dios le permite esta experiencia porque conoce los corazones y sabía con qué corazón tenía José. Y pensando en estos puntos que les fui mencionando, vemos que si bien nuestro ejemplo siempre tiene que ser Cristo, por eso nos dice en el versículo 21 del capítulo 2, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y sin saberlo, José, con sus experiencias que fue viviendo a lo largo de su vida, fue siguiendo estas pisadas que Cristo luego dejaría. ¿Por qué? Sabemos que fue vendido por sus hermanos, odiado, pero en ningún momento de estas experiencias se menciona que haya renegado de Jehová, sino que esa fe preciosa, ¿sí?, que fue probada en él, como dice en el versículo 7, en el 6, por ejemplo, en el cual vosotros, del capítulo 1, os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra, bueno, cuando Jesucristo fuere manifestado. Y José cumplió este punto. Entonces pensaba tomar a José realmente hoy a la tarde, me llamó la atención esto justamente, porque era un joven, era una persona que tuvo que padecer el ser vendido, el ser despreciado por sus hermanos, llegar a un lugar donde tuvo que ser mayordomo en un hogar, donde fue engañado también, fue probado, y que su fidelidad también le costó a José justamente un padecimiento. Y una de las cosas que decíamos era que en nuestra lógica José tendría que haber terminado preso. ¿Por qué? Por haber caído en la tentación de tomar a la mujer de... ¿cómo se llamaba? Potifar. De Potifar. Pero no fue así. Terminó preso por ser fiel al Señor. Y luego
el Señor con el tiempo, en el tiempo que estuvo preso, que fue bastante, en total desde que fue vendido hasta que asumió su lugar en el gobierno de Egipto, pasaron 13 años, y luego que fue vendido, que llegó ahí, él siguió cumpliendo, como dice acá en el versículo 2, capítulo 2, versículo 13, sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior. Y este versículo también lo cumplió José cuando estuvo sujeto a Potifar, cuando estuvo sujeto a su padre y cuando estuvo sujeto al rey, en la cárcel, que obedeció y fue hallado gracia en él, y luego cuando estuvo como segundo al mando. Fue justamente, como dice acá, a los gobernadores, y con el propósito de siempre hacer bien, y con la voluntad, como dice acá en el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Y la realidad, queridos, es que toda esta experiencia que podemos mencionar, lo interesante es aplicarlo en nuestra vida personal, en nuestra conducta diaria, en nuestra vida personal, en lo que hacemos diariamente. Cada una de las cosas que tomamos para hacerlas obedeciendo, pero siempre no olvidando que todo lo que nosotros podemos llegar a hacer, una mala decisión, un mal accionar, le podemos estar faltando respeto a Dios. Entonces, en esto que tenemos que aprender en nuestra vida personal, a aprender a ser peregrinos y extranjeros en este mundo, a no aferrarnos a las cosas de acá abajo que tanto nos cuesta, está este respeto a Dios que tenemos que tener en nuestra vida y temor siempre reverente de no defraudar al Señor, que no seamos tomados en acciones o en situaciones en las cuales el nombre de Dios sea blasfemado. Por eso también, como decíamos, dice en el versículo 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Y en esta experiencia que José había experimentado a lo largo de los años, lo interesante es que nadie pudo decir nada de José, que hizo algo mal. Y a pesar de que la palabra de Dios va mostrando su progreso y su trabajo y cómo el Señor lo fue bendiciendo, pensaba, ¿no? Qué experiencia difícil, porque no nos tenemos que olvidar que José, a medida que iba transcurriendo todas estas cosas, él seguía sufriendo. No era que estaba feliz y alegre, porque no estaba en su lugar, había sido vendido, despreciado, su familia no lo quería, seguramente extrañaría a su padre, a su hermano menor, y eso lo vemos después en la siguiente etapa de su vida, cuando, se encuentra con sus hermanos. Pero me llamaba la atención justamente esto, que a pesar de las cosas que él iba viviendo y esperando en el Señor y haciendo la voluntad del Señor, él tenía esta esperanza, que el Señor, a pesar de todo, que Jehová, a pesar de todo lo que le había hecho vivir o estaba viviendo, era con un propósito. Y eso es lo que pensaba para mí, ¿no? ¿Cuántas veces pasan cosas en mi vida? Y realmente decir que son sufrimientos graves, realmente sería una vergüenza decirlo, pero sí experiencias que el Señor permite que cada uno pase en la medida de la fe que cada uno tiene, en la cual tiene que esperar y hacer la voluntad del Señor y obrar adecuadamente, sin mentir, sin tomar una actitud que no corresponda. Miren, les cuento una experiencia de este último tiempo, novedosa, recién salidita del horno. Hace un tiempo
tuve, voy a usar la palabra bendición, ¿no? De cambiar, cambié el auto. Y vendí el auto que tenía y compré un problema. Entonces, la realidad es que le decía el otro día a Romina, la verdad que lo usamos poco al auto, sí, porque estuvo más tiempo en el taller que lo que uno lo pudo usar. Y bueno, surgió la situación de que, bueno, me di cuenta en un momento por ciertas cosas que estábamos haciendo que tenía el motor fundido. Entonces hablábamos, bueno, lo vendemos así como está. Y yo pensaba dentro mío, pasa que yo para vender este clavo tengo que mentir. No se lo puedo vender a alguien si está bien y no mentirle. Y decía, bueno, para eso lo prendo fuego y le miento al seguro, no le voy a mentir a otra pobre persona. Entonces dije, bueno, no, la experiencia, ¿dónde está? Que por respeto a Dios, y a pesar de esta experiencia que a uno le cuesta luego salir de estas situaciones, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué? Bueno, está bien, si el Señor así lo permitió, bueno, arreglarlo y seguir hacia adelante sin pecar y sin mentir y sin estafar a nadie, que es lo que corresponde. Entonces, esta experiencia que si bien es material y que en lo personal me ha causado un poco de dolor de cabeza, lo podemos llevar a cualquier aspecto de nuestra vida. Cómo nos comportamos, cómo andamos, qué ejemplo estamos dando y si realmente como hijos de Dios podemos decir esto, que haciendo bien callamos la ignorancia de los hombres vanos. Aquellos que reniegan de Dios, que reniegan de los cristianos, bueno, que vean en nosotros algo distinto. Que somos distintos, no porque seamos mejores, sino porque la obra de Cristo está haciendo un trabajo en nosotros. Y esto también se ve en los padecimientos o sufrimientos que cada uno puede tener. Problemas familiares, problemas personales, problemas en el trabajo. Como dice acá, ¿no? En el versículo 17, honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Fíjense que siempre la voluntad de Dios es que no defraudemos a nuestros superiores. Luego dice, siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿sí? Esto es agradable a Dios. A veces escuchamos de personas que se enojan y dejan de venir a la casa del Señor porque no les gustó una actitud o no les gustó algo que le dijeron o simplemente porque hablaron mal o mintieron y se ofenden y se van. Y uno puede decir, bueno, no es tan grave. Es grave. Hay muchos hermanos que han dejado de venir a la casa del Señor por algo que le dijeron o que le hicieron. Entonces vemos que esto cuando dice lo que es agradable a Dios, para poder hacer algo que es agradable a Dios es necesario negarnos a nosotros mismos. Si yo no tomo una actitud de negación a mi orgullo, a mi forma de pensar, a mi forma de obrar, a mi forma de tratar, nunca voy a poder hacer nada agradable a Dios. Porque con la carne yo no puedo agradar a Dios. No puedo hacer algo agradable a Dios con lo que soy. Sí o sí necesito, si quiero en lo mínimo, respetar al Señor, hacer su voluntad, ¿sí? Necesito de una u otra manera poder negarme a mí mismo. Poder negar mi orgullo, poder negar mi carácter, poder negar mi forma de pensar, poder negar mis gustos, poder dejar de lado lo que siento, lo que soy, para que en esto que el Señor puede permitir en mi vida, sea el nombre de Dios glorificado. Porque nos dice en el versículo 20, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas haciendo bien sois afligidos y lo sufrís. Esto cierto es agradable delante de Dios. Es lo que vivió José.
Como decíamos, lo lógico de José hubiese sido que termine preso por caer en el pecado y tomar la esposa de Potifar. Pero no. Padeció, fue afligido y sufrió encerrado en una cárcel injustamente por una mentira, y esto le fue contado por justicia. Pero la realidad es que a ninguno nos gusta sufrir. A ninguno le gusta padecer. A ninguno, a mí por lo menos, hablo por mí, no me gusta. Y no quiero. Y no me agrada. Pero si el Señor lo permite, bueno, el pensamiento tiene que ser, bueno, si el Señor lo permite, bueno, que el Señor me ayude a poder pasarlo, vivirlo y seguir hacia adelante sabiendo que estoy haciendo algo agradable que es delante de Dios. Y esto, como les decía, lo podemos ver en cualquier parte de nuestra vida. Porque si bien tomamos a José como ejemplo, como leímos en el versículo 21, Cristo padeció por nosotros. El justo pagando el precio por los injustos. El Señor Jesucristo, el cual no tenía pecado, el Hijo de Dios, el que se anonadó para hacerse hombre, para estar entre nosotros, en el cual nunca fue hallado engaño, tuvo que padecer, ser injuriado, ser maltratado, recibió falsos testimonios, fue vendido por 20 piezas de plata, igual que José. José igual en vez del Señor, pero el mismo monto. Todo, y él, como dice la palabra, no retornó maldición, sino que todo lo remitió al que juzga todo justamente. Entregó todo en las manos del Padre, para que el Padre haga justicia en el tiempo que lo tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y a quién se lo tenía que hacer. Y es toda una prueba de fe para nosotros, por lo menos para el que le habla, esta característica de esperar, ¿no?, en las cosas que el Señor nos permite vivir. Miren, fíjense sobre este tema un poquito. Fíjense en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 2. Dice: amonesto pues, 1 Timoteo 2, 1, ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracia por todos los hombres. Acá lo que nos habla el apóstol es justamente el orar por todos los hombres, aunque no los conozcamos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto de orar por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, tiene que ver con esto justamente, el honrar a todos, en honrar a los reyes y por sobre todas las cosas honrar al rey, ¿no? Al rey, cuando habla el rey, habla de los hombres que están sobre nosotros. Y orar por esto justamente, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y en este tiempo donde hubo cambio de gobierno, uno tiene que seguir orando para que el Señor tenga misericordia de su pueblo, pero también para que nos permita, a pesar de lo que se está viviendo, poder seguir teniendo esta libertad de culto que tenemos. Esta libertad de poder tener la palabra de Dios abierta, de poder hablar con libertad y no olvidarnos que como hijos de Dios estamos puestos para predicar el Evangelio a todos los hombres, el Evangelio de salvación que trae salud al alma
y que permite justamente que seamos instrumentos de Dios. A veces en las situaciones en las cuales nos encontramos o podemos encontrarnos, parece que nuestro mundo o nuestros problemas son el centro del mundo. Pero tenemos que tratar, queridos, también de predicar aquellas cosas que el Señor hace en nuestras vidas, de llevar la palabra del Evangelio y de dar ejemplo también de las obras que el Señor hizo por cada uno de nosotros. En el versículo 24, cuando nos habla, ¿no? Acá en el versículo 23 dice: quien cuando le maldecían no retornaba a maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Y esta es justamente esta esperanza que tenemos los hijos de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, como decíamos, el Hijo de Dios, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y lo que espera de cada uno de los hombres es que le acepten como su único y suficiente Salvador. La obra de Cristo ha sido perfecta en su manifestación, en su accionar, y está esperando justamente el día en el que el Padre le diga que venga a buscar a la iglesia. Mientras tanto, el Espíritu Santo sigue guiando a arrepentimiento, guiando a verdad a las almas, mostrándoles que no es por su maldad o por su forma de pensar o por su forma de vivir que un alma es condenada, sino mostrando que nuestro pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y que ahora lo único que Él espera de nosotros es que le aceptemos como Salvador. Confesemos nuestros pecados, abramos nuestro corazón y le contemos con sinceridad lo que somos, lo que veo, lo que soy, mis cargas, mis luchas, mis tristezas, aquellas cosas que cargan mi vida, pero ir al Señor con un corazón contrito y humillado. Por eso el Señor siempre invita, ¿no? A todos los que estáis cargados y trabajados, invita. ¿Por qué? Porque Él nos quiere hacer descansar. Él quiere que nos alleguemos, que podamos descargar aquellas cosas que en nuestros corazones, esas cosas que nos oprimen, que nos tienen apresados en pensamientos, en tristezas, en preocupaciones, que presionan el pecho muchas veces por no saber qué es lo que va a suceder, temores, incertidumbres, y recordar que esas son cuestiones de la carne, que están. Por eso el Señor nos decía, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad que Él venció al mundo. Y esa fe que un día tuvimos para poder entregar nuestro corazón a Cristo es necesaria también para entregarle nuestra vida. Y esperar a que el Señor cumpla, su propósito en nosotros. Y en el transcurso de las experiencias que el Señor nos permita vivir, Él ha de ir perfeccionando su obra en nosotros. Nuestro carácter, nuestra forma de orar, nos ha de ir abriendo el espiritual entendimiento para ver detalles en la palabra que antes no veíamos, alentarnos con su palabra para poder seguir hacia adelante. Y por sobre todas las cosas, como decíamos al principio, ¿no? Que la esperanza en medio del sufrimiento se gestó o ha sido engendrada cuando se mira desde una perspectiva. ¿Y cuál era esa perspectiva? Que hay una esperanza, que ha de venir Cristo,
que hay algo mejor. Cuando yo me muevo de esa perspectiva y dejo de ver que en todas las cosas está Cristo, todo pierde sentido. Ya no hay esperanza. Y hay algo que uno ve con la situación, ¿no? General a las personas, las almas, y uno mismo, ¿no? Pensando, ¿cómo sería mi vida con las cargas que uno puede tener o las luchas si no tuviese la esperanza de que Cristo está conmigo? Qué vacío uno se sentiría, qué solo, qué turbado, qué triste. Pero el Señor nos dice, ¿no?, que Él llevó nuestros pecados y también quiere llevar nuestras cargas. Llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir a la justicia. Porque vosotros, dice en el 25, eras como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ese pastor, justamente, el cual, como nos dice su palabra, hace que nada nos falte. Ese pastor que nos ha de acompañar, que nos ha de guardar y que nos ha de acompañar incluso el día que tengamos que cruzar por el valle de sombra y de muerte. El que ha de estar con nosotros en todo ese proceso. El que nos acompaña en nuestro crecimiento diario, el que está a nuestro lado en nuestras caídas, el que está a nuestro lado cuando estamos fastidiados, el que se pone a mi lado cuando estoy triste, el que me ayuda cuando estoy nervioso o mal, el que me espera. Y qué increíble, ¿no? Y el que me va a acompañar, incluso en el día de mi partida. Ese es nuestro Señor. El que nos quiere enseñar es el que dio su vida por mí. Y hoy me invita a que yo le entregue mi corazón. Diga, Señor, acá estoy, como un libro abierto, sin nada para ocultar, sin nada para mentirte, sin nada para negarte. Acá estoy, este es mi corazón, así estoy, ayúdame. Y el Señor ha de responder, ha de ayudar, ha de consolar. Y como siempre digo, son experiencias que tienen que ir de día en día, de a poco. El método del Señor es enseñar, llama, capacita, enseña y luego nos llama para ejecutar. Entonces el Señor te llama. Una vez que respondes con el llamado, Señor, acá estoy, Él ha de ir capacitándome, ha de ir acompañando mi crecimiento espiritual, para que pueda justamente, como leíamos hoy, ¿no?, cumplir la voluntad de Dios, que se vea reflejada en nuestra vida, que el Señor está obrando y que nadie pueda decir de nosotros o dudar de que somos hijos de Dios, sino que vean en nosotros algo distinto, algo que llame la atención, algo que los acerque a Cristo. Es decir, esta persona que está, yo la conocía como era, ahora cambió. ¿Qué le pasó en su vida? Generalmente cuando una persona tiene algún trauma en su vida, cambia, a veces y muchas veces para mal, ¿sí? Pero el Señor puede hacer que un alma cambie para bien. Pero cuando se encuentra con aquel que lo puede transformar, que puede transformar su vida y salvarlo. En José hemos visto este cambio de un joven que pastoreaba y que era cuidado por su padre. El Señor tuvo que hacerlo pasar por experiencias fuertes, no porque se la mereciera, sino porque era necesario, para que crezca, para cumplir propósitos que Dios tenía todavía preparados, que era guardar a los que serían los padres
de toda la nación de Israel. Recuerden que de los hijos de Jacob salen las 12 tribus de Israel. Se los tenía que guardar. Bueno, eligió a uno para un propósito particular, guardarlos. Pero es interesante, ¿no?, que a pesar de todo, no es de José de donde viene la promesa. Pero el Señor conoce también, ¿no?, los corazones y los propósitos y por qué el Señor así lo ha permitido. Pero queridos, que el Señor nos ayude a mirar a Cristo, a saber que está a nuestro lado y que todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida es para enseñarnos a transitar este mundo en el cual nos tenemos que considerar como extranjeros y advenedizos, ¿sí?, peregrinos, que estamos de pasada. Bueno, que podamos vivir de esa manera. Que el Señor nos bendiga.